La discusión entre los racionalistas y los empiristas se puso bastante buena. ¿Qué es lo que hizo la modernidad para resolverla? Esto es lo que veremos el día de hoy. Como pudiste revisar en los capítulos anteriores, en la modernidad se enfrentaron dos posturas epistemológicas contrarias, el empirismo y el racionalismo. Ahora, hay que entender que eran contrarias debido a que ambas partían esencialmente del mismo presupuesto. El conocimiento es una relación que se da entre dos elementos y así lo va a entender la epistemología de la modernidad. Ustedes pudieran pensar que quizás para el siglo XXI se pudiera construir una epistemología que trascendiera estos dos elementos, ¿sí? Pero es importante que tengan la base. Estos elementos a los que me refiero son el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. La epistemología va a reflexionar respecto a cómo es esa relación de conocimiento entre el sujeto y el objeto, dando en la modernidad estas dos posturas iniciales, racionalismo y empirismo. En lo que no se ponían de acuerdo era en justamente esa relación, sin embargo, ambos partían del mismo presupuesto, que esa era la relación de conocimiento. Veamos, en el caso del racionalismo, tendríamos aquí, como vemos en la pantalla, un sujeto, digamos aquí esta persona que está observando a un objeto, en este caso la computadora, que muy bien podría ser el caso justo ahorita tú que estás viendo el video, y vemos que el conocimiento para los racionalistas va del sujeto hacia el objeto. ¿Por qué? Porque el sujeto, de acuerdo con los racionalistas, le está poniendo ciertas características propias del pensamiento o de la razón y está viendo si el objeto se ajusta. Como dice en la pantalla, el conocimiento del sujeto para los racionalistas se refiere a un objeto, pero el objeto, es muy fácil de poner en duda, como bien dijo Descartes. Por lo tanto, solo el componente racional, el que es propio del sujeto, el que el sujeto pone, es seguro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, si nosotros tenemos un objeto frente a nosotros, solo podremos conocer de ese objeto aquellas características a partir de las cuales el sujeto pueda poner categorías propias del sujeto y que el objeto se adapte a ello. De ahí que a partir de la modernidad, y esto es definitivo, a partir de la modernidad y gracias a Descartes, hay una gran división entre lo que se consideran las propiedades primarias y las propiedades secundarias de la materia. Las propiedades primarias son aquellas que pueden ser medidas y contadas, y aquello que puede ser medido y contado puede ser, de cierto modo, entendido en el lenguaje de las matemáticas, que para los racionalistas es un lenguaje 100% racional, porque los números son entidades mentales. 100%. Nosotros no podemos experimentar ni ver unos o dos o siete corriendo por ahí, ¿no? Sino que vemos cosas en concreto y esas cosas decimos, por ejemplo, este encendedor, yo puedo en este momento con una regla medirlo y decir, a ver, este encendedor mide exactamente de alto 5 centímetros y medio. Y bueno, lo podrían ustedes ver, pero creo que no voy a enfocar la cámara. Pero 5 centímetros y medio. ¿Realmente el encendedor mide 5 centímetros y medio? Realmente eso no importa. O sea, esto pudiera estar errado. La regla pudiera estar errada. Pudiera ser que le dio el sol todo el día y que se extendió un poco. Pudiera ser que este encendedor le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Pudiera ser que yo medí mal, hice la medición mal, porque ya ven que las reglas siempre tienen un pedacito que no está contabilizado. Hay muchos errores, sin embargo, el número 5,5 pues no está aquí realmente, ni está aquí, está en la mente. Y
todos los ejercicios de matemáticas que ustedes realizan, pues son ejercicios utópicos, son ejercicios que tienen una validez independientemente de si en el mundo real es así o no. La ciencia se va a desarrollar de esa manera a partir del racionalismo. Por ello me gustaría que viéramos cuáles son pues las características del racionalismo. Decimos que para ellos la razón es el principio del conocimiento, ¿sale? O sea, todo aquello que no es racional, para el racionalista no es conocimiento. Ahora, el conocimiento para ellos en buena medida es innato. Innato quiere decir que ya está ahí, porque la razón ya está ahí. Nosotros no aprendemos a razonar, piensan los racionalistas, sino que la mente ya viene como si fuéramos una computadora, ya viene con un cierto software, que sería la razón, y ese no va a cambiar y no lo adquirimos de la experiencia, ni lo comemos, ni nos lo enseñan. Más bien, ellos se parecen mucho a Platón en ese sentido. La escuela simple y sencillamente tiene que motivar, de alguna manera incentivar a que tú uses la razón, pero es difícil que te la enseñen, ¿no? Entonces te van a poner ejercicios para que tú la vayas desarrollando, pero ya la tienes que tener ahí. Desde luego, desde el punto de vista pedagógico, eso es un problema, porque ¿y si no? ¿Cómo sabes que el individuo con el que estás tratando realmente tiene razón o no, ¿no? Ahora, los racionalistas privilegian el método deductivo por ello, porque es un método 100% racional. Les gusta más pensar en conocimientos válidos que pensar en conocimientos probables, ¿no? Como sería el otro caso. Y el gran problema del racionalismo, que fue el talón de Aquiles de Descartes, fue el problema de enfrentarse al mundo externo. ¿Cómo puedo comprobar la existencia de un mundo fuera de la razón, del sujeto pensante? Por ello, muchas veces se le acusa de solipsismo al racionalismo, entendido el solipsismo por esta creencia de que solo yo existo porque la única razón que puedo conocer es la mía. Incluso aunque piense que el otro está hablando de manera racional, pues al final de cuentas lo que estoy escuchando son palabras y puedo yo dudar de ese sonido y de lo que mis sentidos me digan, ¿no? Solo la razón se puede constatar a sí misma, de acuerdo con los racionalistas. Y bueno, finalmente, aunque en este curso solo vemos a Descartes, vale la pena mencionar que algunos otros de los principales representantes del racionalismo son Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, muy importante, y Blaise Pascal. Ahora, el empirismo es al revés. Veamos nuevamente la pantalla, tenemos el mismo sujeto, el mismo objeto, pero para los empiristas el conocimiento proviene del objeto directamente. Y los seres humanos tenemos ciertos elementos que se llaman los sentidos, los 5 sentidos, que nos permiten conocer de manera fehaciente, tangible, real, las características del objeto, nos dicen los empiristas. Entonces dice, el objeto se manifiesta tal cual por medio de los sentidos, pero cualquier interpretación ulterior a esta experiencia es dudosa. Y ya esto nos debe de sonar a lo de estética que estamos viendo, porque sí, eso explica por qué mucha gente siente distinto, porque ya le metió ciertas interpretaciones que para uno de los empiristas más importantes, o el primer empirista de la modernidad, que es Francis Bacon, le llama él a estas tergiversaciones, le llama ídolos. Entonces, si te interesa eso, lo puedes revisar, los ídolos de Bacon, porque son justamente interpretaciones que hace la mente de los sentidos, y es ahí donde para ellos, para los empiristas, empieza el error. Pues la naturaleza del sujeto que la realiza está puesta en duda. O sea, ¿qué es ese sujeto que está tergiversando el verdadero conocimiento que me dan los sentidos? El empirismo entonces lo vamos a resumir como que la experiencia, es decir, el dato duro de los sentidos, las impresiones, como diría David Hume, es el principio del conocimiento. Así, para ellos el conocimiento no es innato, es adquirido. Un sujeto que no tiene uso de sus sentidos no conoce nada ni puede pensar en nada, ¿no? Los empiristas privilegian el método inductivo porque creen que es el único válido. O sea, el deductivo puede estar
en la mente como que parece que muy bien, pero realmente pues no me dice nada porque no hay conocimiento que pueda yo obtener si no es por la experiencia, y la experiencia siempre es una experiencia particular, nunca es una experiencia universal de las cosas. Con esto me refiero a que yo no puedo conocer todas las piedras, por ejemplo, para decir todas las piedras son duras o sólidas, ¿no? Siempre conozco una piedra y otra piedra y otra piedra y pues me aventuro a creer, y los empiristas saben bien que es un aventurarse, ¿no? A creer que igual y todas las piedras son duras, pero pues solo es probable. Y el único conocimiento para los empiristas es el conocimiento probable, salvo el conocimiento particular, que es de 100% seguro, en tanto que dure la impresión de lo que sea que estemos nosotros juzgando o sintiendo en ese momento. Es el modelo de las ciencias naturales. Ya sabemos, el método científico parte de la observación y bueno, justamente pues los empiristas ponen las bases para este modelo, ¿no? A diferencia de los racionalistas que se van más por las matemáticas o la lógica. El gran problema del empirismo es el problema del yo, porque cuando se pregunta, bueno, ¿y qué soy yo o qué es el yo? Desde luego tú sabrás que no puedes reducir el yo a lo que tienes impresión de él. Digamos que si yo en este momento me estoy viendo en el espejo y digo, bueno, pues eso es el yo, el día de mañana puedo cambiar y entonces significa que yo cambié o cambió mi cuerpo. Generalmente solemos pensar que lo que cambia es el cuerpo, pero que la identidad del individuo está en algo más, pero no tenemos impresión con los sentidos de esa identidad. Entonces, realmente, ¿qué es el yo? Para los empiristas, dice Hume, es un haz de percepciones. Es como que un puerto en el que llegan todas las impresiones, pero ese puerto nunca se ve a sí mismo y por lo tanto no podemos estar seguros de que existe. Es un gran problema al que nos enfrenta el empirismo en este sentido. Sus principales exponentes son Francis Bacon, como ya les había mencionado, John Locke y David Hume. También George Berkeley, teniendo una especie de empirismo cristiano, es uno de los empiristas más importantes de la modernidad, o al menos del principio de la modernidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque el racionalismo tiene ciertas ventajas y el empirismo tiene otras. No obstante, ambas posturas también tienen fuertes contras o fuertes momentos que nos dejan como que insatisfechos explicativamente, ¿no? Entonces, a estas alturas seguro ya te diste cuenta que en la historia de la filosofía, tanto de la filosofía griega como ahora con la modernidad, generalmente el desarrollo, si es que se le puede llamar como tal, o el progreso o el avance, o lo que históricamente ha venido aconteciendo, es que llegan momentos de síntesis, momentos en los que algún filósofo suele poner lo mejor de ambas posturas encontradas e intentar dialogarlo. A pesar de que estas dos posturas parecieran estar verdaderamente encontradas y que no hay modo de reconciliarlas, hubo un filósofo en el siglo XVIII de nombre Immanuel Kant que intentó hacerlo. Y en su principal obra llamada La crítica de la razón pura, confesó que si bien él venía de la tradición racionalista, sobre todo por su maestro Christian Wolff, cuando leyó a Hume, dice, me levanté de mi sueño dogmático, desperté de mi sueño dogmático, ¿no? Asumiendo que el racionalismo hasta cierto punto es dogmático y que el empirismo como que busca ir o reencontrar ese mundo que está puesto en duda para los racionalistas. Así, y Kant, manteniendo las bases del racionalismo, busca rescatar el mundo externo del que sobre todo era importante porque se estaba haciendo ciencia natural de él. Para él, en la crítica de la razón pura, lo importante es justificar la validez de los conocimientos de la ciencia, muy en particular de la ciencia de la física de Isaac Newton. Eso es lo que tiene Kant en mente al momento de estar haciendo la crítica de la razón pura. Y es importante recordar esto. Si alguno de ustedes va a estudiar filosofía en lo subsecuente, tratar de leer a Kant y estar pensando en la ciencia moderna con los ejemplos, bueno, moderna me refiero a actual, contemporánea,
y tratar de meter a Kant con la ciencia como hoy nos va a generar problemas. Hay que tener en mente que los conocimientos para Kant son aquellos juicios que hace Isaac Newton, del modo en el que los hace Isaac Newton, para darle sentido, ¿ok? Entonces, sin hacernos mucho bolas en ello, Kant propone una nueva filosofía llamada el idealismo trascendental, ¿ok? Es una filosofía que busca hacer o tomar lo mejor del empirismo y del racionalismo sin tener que enfrentarse a los problemas que ambas posturas enfrentaron. Aquí no quiero poner en la pantalla porque me interesa mucho que prestes bien atención en lo que voy a decir. Para Kant, en el idealismo trascendental, él va a proponer superar el esquema de pensar el conocimiento como una relación entre un sujeto y un objeto para poder eliminar todos los problemas que tenían o que presentaban ambas posturas. Entonces, a partir de Kant, y eso es bien interesante, es muy importante en la historia del pensamiento, la relación del conocimiento se va a modificar o a trastocar en el pensamiento o relación entre tres elementos. El sujeto permanece, el sujeto de razón, que Kant le va a llamar a la razón más que nada un aparato trascendental. Trascendental significa condición necesaria, ¿sale? Entonces, para Kant, la razón es una condición necesaria, pero esa razón, en la crítica de la razón pura, va a investigar cómo funciona y cómo opera. Pero para Kant, esa razón sí o sí se tiene que referir siempre a un objeto. El conocimiento no se da si la razón no se refiere a un objeto. No hay para Kant conocimiento innato. Kant va a pensar que la razón, más que nada, es un conjunto de categorías o de conceptos, le llama él, o intuiciones, pero intuición pensado como una categoría, que están vacías y que se van a llenar gracias al uso de los sentidos. Sin embargo, Kant no va a decir que los sentidos me dan un conocimiento tal cual de las cosas como son. Ahí lo que va a hacer Kant es dividir la noción de objeto en dos elementos. Uno que se conoce como noumeno y el otro que se conoce como fenómeno. Seguramente tú ya te suena este nombre, este concepto de fenómeno, porque desde primaria aprendemos que la ciencia estudia los fenómenos de la naturaleza, pero poco o nada nos dicen de que la noción de fenómeno refiere a el hecho de que el sujeto, con su aparato trascendental, es decir, con su capacidad de conocer, de alguna manera modifica o condiciona el modo en el que va a conocer el objeto, es decir, el noumeno, asumiendo que ese objeto tiene una existencia real exterior, que para Kant es muy difícil de probar. Entonces dice Kant, lo único que podemos decir con seguridad de las cosas del mundo externo es cómo se nos aparecen, haciendo uso de la razón, es decir, en tanto que fenómenos. A mí me gusta dar como ejemplo, para entender esto, siempre lo he hecho en las clases, el caso del software en las computadoras. Cuando tú tienes un archivo, por ejemplo, imagen.jpg, y tú abres ese archivo en tu computadora, usualmente la computadora lee la extensión del archivo y determina cuál es el programa con el cual se debe de visualizar ese archivo. Pero si tú le dices a la computadora que lo abra con un programa que usualmente no abre esa clase de archivos, como por ejemplo antiguamente el bloc de notas en Windows, lo más probable es que te aparezca, en lugar de una imagen, que sería lo que te aparece con el visor de imágenes o como por ejemplo un explorador de internet, lo más probable es que te aparezca un conjunto de caracteres. Aquí la pregunta es, ¿ese archivo qué es? ¿Es un conjunto de caracteres? ¿Es realmente una imagen? ¿O quizás es una codificación de impulsos eléctricos? ¿O qué es? ¿Qué es realmente esa imagen que vemos usualmente, que siempre decimos es una imagen? Pero realmente, ontológicamente, ¿qué es? ¿Cuál es el ser de esa cosa?
¿sí? Esto que estamos pensando en torno a los archivos en un mundo digital virtual, virtual quiere decir que no tiene una exacta realidad, ¿no? O sea, Kant lo piensa en el siglo XVIII, sin la existencia de este desarrollo de realidades virtuales, lo piensa respecto a la realidad y dice, ¿cuál es el ser de las cosas? Difícilmente podemos saber cuál es el ser en sí de las cosas. El pato, el perro, un marciano, la hormiga, seguramente tienen, en función de su aparato trascendental, del conocimiento, tienen pues conocimientos distintos respecto a la misma cosa. ¿Quién tiene la razón? Si el perro ve las cosas como se dice que, porque yo no sé cómo realmente los científicos saben esto, porque nunca nadie se ha metido en la experiencia de ser perro, pero se supone que los perros ven en blanco y negro. ¿Las cosas están en blanco y negro o están en colores? Realmente cómo están las cosas, ¿no? O cómo son las cosas. Capaz que no están ni en colores ni en blanco y negro, eso es lo que dice Kant. Nunca podemos saber cuál es la realidad del númeno, de la cosa en sí. Podemos, en cambio, saber cómo se representa para un individuo con un aparato trascendental determinado, que es el que Kant dice en la Crítica de la Razón Pura y que tú vas a descubrir en la lectura de la próxima semana. No. De esta semana, porque claro que hoy, esta semana estamos viendo el video primero antes de la lectura. Entonces, en la lectura del día de mañana o de más al rato, te va a quedar, espero yo, claro, o ya con esta introducción, qué es lo que pretende hacer Kant en la Crítica de la Razón Pura. Ahora, ¿qué queda de tarea? La tarea consiste, una vez que hayas hecho la lectura del capítulo de Kant, justo hasta la página que dice en el mapa del curso, porque no es todo el capítulo, una vez que hayas hecho eso, vas a checar la actividad comprende el idealismo, la vas a realizar en tu libreta y la vas a contrastar con la de alguno de tus compañeros, de modo que, como ya hemos hecho con anterioridad, la puedan entregar en parejas a través de la plataforma. Voy a estar esperando leer esas tareas.